Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. De nada sirve el correr. Lo que conviene es partir a tiempo, solía decir Jean de La Fontaine. Hoy sería el cumpleaños del famoso poeta francés. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes. ¿De cuánto? ¿De cuánto será el recorte en Francia? Pues ahora mismo el Eurostoxx baja 5 décimas, se va poniendo un poco más oscuro. Vemos a la bolsa de París, ya en el mercado gris, caer un 0,7%, es decir, más que el promedio europeo, cuando el futuro de Alemania baja la mitad, 3 décimas. O el de España, el IBEX 35, también baja 3 décimas, 29 puntos en los 10.997, sí, otra vez por debajo de los 11.000. En este escenario en el que la potencial ingobernabilidad francesa es nuestra protagonista. Enseguida nos vamos a ocupar del análisis geopolítico y geoeconómico con la ayuda de Manuel López Linares, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. También hablaremos de ello junto con las otras historias del día en la gran tertulia de la economía. Hoy con Miguel Yagüe, con Rafael Moreno y con Julián Salcedo, en cuanto veamos a continuación cuáles son las noticias más importantes del lunes. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Pues este es el resultado de las elecciones en Francia. El cóctel de partidos de izquierda del Frente Popular es quien gana las elecciones, pero todas las fuerzas con mayorías simples, ninguna con mayoría absoluta. El bloque de Macron queda el segundo y la agrupación de Le Pen, de la derecha, queda como tercera fuerza política. El líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, está exigiendo ya al presidente Macron que nombre un primer ministro de la alianza. Y que admita su derrota en las elecciones legislativas y facilite un gobierno de la alianza de izquierdas. Mélenchon ha pedido a Macron que no intente escapar de esa derrota. Afirma que el primer ministro, Gabriel Attal, debe irse para dar un paso a un jefe de gobierno del nuevo Frente Popular. La voluntad del pueblo de avanzar debe respetarse estrictamente, dice Mélenchon. Ningún subterfugio, arreglo, combinación sería aceptable. De hecho, las lecciones de la votación son claras. La derrota del presidente de la República y de su coalición queda claramente confirmada. El presidente francés Emmanuel Macron va a tomarse tiempo para examinar los resultados y cómo se va a estructurar la nueva Asamblea Nacional antes de decidir sobre el gobierno que vaya a constituir. Además, viaja hoy mismo a Washington para participar en la cumbre de la OTAN que terminará el jueves. Su primer ministro, Gabriel Attal, sí confirma que lo deja. La formación política a la que he representado en esta campaña, dice Attal, aunque haya obtenido 3 veces más de lo que se preveía en las últimas semanas, no tiene mayoría. Así, siendo leal a la tradición republicana y a mis principios, entregaré mi carta de dimisión al presidente de la República. Y la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, lamenta la derrota, pero recuerda que han duplicado sus apoyos por lo que considera que pone los cimientos de una victoria futura y alerta del bloqueo que puede haber ahora. Francia va a estar totalmente bloqueada con 3 grupos que tienen más o menos la misma influencia en la Asamblea Nacional. Vamos hacia eso, es triste. Perdemos un año más de inmigración no regulada, un año más de pérdida de poder adquisitivo, un año más de explosión de inseguridad en nuestro país.
Al no tener fecha límite para formar gobierno, podrían pasar semanas hasta conocer quién será el próximo primer ministro francés. Bueno, ¿qué dice el programa económico del nuevo Frente Popular? Entre otras cosas, que va a subir los impuestos. Quiere bloquear los precios de la energía y de los productos alimentarios básicos, aumentar el salario mínimo un 15%, hacer totalmente gratuitas las escuelas públicas, entre otras medidas como rebajar la edad de jubilación a 60 años. El coste del paquete es un déficit de unos 160.000 millones de euros al año, según un estudio de la Fundación para la Investigación de las Políticas Públicas. Para financiarlo, la coalición de izquierdas apuesta por aumentar los ingresos fiscales con una reforma para hacer más progresivo el impuesto de la renta, la vuelta del impuesto sobre el patrimonio y la creación de 2 nuevas tasas sobre los beneficios y los productos importados. ¿Y qué hay este lunes en España? Por las asociaciones de autónomas recordando al gobierno que se le está olvidando cumplir el compromiso por abordar la reforma de prestación por cese de actividad, mientras tiene mucha más prisa, y hoy vuelve a la mesa de negociación, la reducción de jornada laboral. Y se espera que Trabajo presente una nueva propuesta para tratar de acercar a CEO y Cepime tras una semana tensa en la que el acuerdo tripartito parecía imposible. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha evitado desvelar su contenido, pero estará en la línea de lo que apuntaba Carlos Cuerpo, como flexibilizar los plazos de aplicación, aumentar las bolsas de horas en algunos sectores. Escucha lo que viene en Capital Radio y en la agenda con Sara Bot. Hola Sara, buenos días. Muy buenos días, ya es lunes y te cuento que Alemania ya ha publicado la balanza comercial de mayo. ¿Y? Las importaciones bajan un 3,6% por debajo de lo esperado y las exportaciones bajan un 6,6% menos de lo previsto. Luego coloca deuda a 3 y 9 meses. Francia ofrece la balanza por cuenta corriente y emite deuda con varios vencimientos. En España el INE publica la estadística de sociedades mercantiles de mayo. En la zona euro se conocerá el índice Sentix de confianza del inversor de julio, y en Estados Unidos se publica el índice de tendencias de empleo de la Conference Board de junio y datos de crédito al consumo. Luis Vicente, vamos a escuchar al experto para que analice qué ha pasado en las elecciones francesas y cómo hará falta una candidata de consenso para primera ministra. Si ya te lo decía yo el otro día que no había otra mejor que la Sarita y, ¿lo ves? Las urnas me han dado la ración. ¿Ah, sí? Jeje. Hola c'est moi. Café ole. ¿Has visto que bien hablo? Te dejo que el Eliseo me espera. Uy. Chao. Hasta luego, querida Sara. Bueno, ya en serio, vamos a analizar cómo es el escenario que se abre en Francia con perspectiva económica. Después de examinar cómo está el tráfico en conexión con la DGT, Lucía Andújar, buenos días. Muy buenos días, pues hasta ahora estamos pendientes del incendio de un vehículo que complica la circulación en la C58 en Barcelona, a la altura de Bahía del Vallés, en dirección a Terrassa. Y al margen de eso, pendientes de un alcance que complica la circulación en la entrada a Valencia por la B21, su paso por Alboraya. Van a encontrar también complicaciones en Madrid, entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro, A42 de Getafe, y ya en la 6 a la altura de Majadahonda hay complicaciones en el acceso a Barcelona de la 2 en San Joan de Espí. Capital, la bolsa y la vida. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. El 11 de julio se llevará a cabo el foro ICEX 2024,
un evento diferente donde se escucharán las necesidades y desafíos de las empresas en su aventura internacional. Además, podrán participar en talleres especializados, debates dinámicos y hasta un espacio para discutir las tendencias globales según la perspectiva de distintos mercados, como Turquía, China, Estados Unidos, India, Francia o Australia, y en un formato único, un ring de boxeo. No te pierdas la oportunidad de seguir todo lo que suceda en el Foro ICEX a través de nuestras redes sociales y las de ICEX, y en toda nuestra programación en directo durante ese día. Foro ICEX. Un día, decenas de países, cientos de contactos. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Bueno, es el momento de abrir nuestro análisis geopolítico geoeconómico de los resultados electorales en Francia. Ya hemos resumido cómo el Frente Popular gana las elecciones con una mayoría simple, pero en realidad, como se quejaba Le Pen, hay 3 mayorías simples, entre comillas, una asamblea dividida en 3 bloques. Cada bloque es un auténtico cóctel, salvo el del lado de la derecha de Le Pen. El que gana el Frente Popular lo es de socialistas, comunistas, Francia insumisa, trotskistas, verdes. Es una aglutina numerosas sensibilidades. Incluso para elegir candidato a primer ministro, pues se prevé que sea muy complicado. El macronismo, que también es otra coalición compleja de centro, centro-izquierda, centro-derecha también, ha quedado en segunda posición cuando se pensaba que iba a producirse una derrota. Y la expectativa de obtener mayoría absoluta de Le Pen ha quedado relativamente frustrada. Decimos relativamente frustrada porque ha subido bastante su representación parlamentaria finalmente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues vamos a hablar de ello con Manuel López Linares, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Buenos días. Pues en el corto plazo lo que significa es que el presidente Attal del macronismo dimite, pero va a continuar interinamente porque se le vienen a parir los Juegos Olímpicos ya en 2 semanas y lo de formar gobierno parece que va a ser complicado, ¿no? Claro, sí, es difícil prever cuánto tiempo va a seguir de manera interina Gabriel Attal porque desde luego los números no son muy claros. Se han
disipado los escenarios quizá más amenazantes desde el punto de vista político, piensa la Unión Europea, piensa desde el punto de vista de la seguridad frente a Vladimir Putin, incluso estabilidad económica, porque los programas económicos tanto de Le Pen como de Mélenchon pues asustaban mucho a los mercados realmente. Pero bueno, las mayorías no son claras, eso es algo evidente y no va a ser sencillo, sobre todo en un país con un sistema político como el francés, que lleva décadas sin necesidad de lograr pactos, ¿no? Es un poco la situación opuesta a la cultura italiana, ¿no? Que son capaces siempre de ponerse de acuerdo entre distintos. Hablamos de escenarios posibles. ¿Cuáles cree usted que son los más posibles o incluso probables? Bueno, yo creo que la presencia de, sí, el partido Le Pen, el Reagrupamiento Nacional, ha aumentado, pero todavía está muy lejos de una mayoría. Digamos que la magia del sistema político y electoral francés de la segunda vuelta, eso lo ha dejado de lado y ahora mismo se busca una solución mayoritaria que es muy complicada por la presencia de Mélenchon en el nuevo Frente Popular en la izquierda. Lo que quiere intentar el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, es, unos moderados, su partido, su coalición, con algunos quizá de centro derecha y gran parte de la izquierda no melenchonista, no de la Francia insumisa. Pero eso es difícil, no está garantizado y habrá que verlo con el tiempo. Otra opción es quizás un gobierno de ese estilo, sin que tenga que ser un primer ministro de la izquierda como Glucksmann y a lo mejor el propio Attal, ¿no? Que sume izquierda y derecha y que a lo mejor sin una mayoría sólida sí sea una mayoría suficiente que evite una moción de censura en el Parlamento y que le permita sobrevivir un tiempo, ¿no? Quizás hasta las presidenciales del 27. En cualquier caso, poca claridad y cierta inestabilidad, que no es el mejor escenario para un país, sobre todo tan importante en la Unión Europea como Francia, pero sí que es mucho mejor que los que se estaban previendo hace apenas unas horas, ¿no? Es cierto, tenemos esa escena complicada y, claro, según el gobierno que se forme, suponemos que se aplicará uno u otro programa político y ahí es donde hay muchísimas diferencias, ¿no? Sí, es cierto, y el nuevo Frente Popular ha acudido juntos en una mezcla un poco extraña desde centro-izquierda hasta extrema-izquierda, pero sin embargo ahora a la hora de gobernar el sistema francés permite una flexibilidad suficiente, ¿no? Con la libertad de los candidatos y de los partidos ahora para buscar nuevas posibilidades y aunque, insisto, no tienen en Francia ahora mismo esa tradición, ¿no? En las últimas décadas, pero sí que podrían buscar un término medio programático para seguir adelante estos años hasta al menos las presidenciales del 27. No sería imposible y implicaría, una búsqueda, un acercamiento de programas políticos entre centristas moderados, ¿no? Desde centro izquierda hasta incluso el centro derecha, ¿no? Tenemos en la escena el programa que ya hemos venido recordando del Frente Popular, el Frente que lo que está planteando para Francia es empezar declarando un estado de emergencia social, congelar por decreto los precios de los productos de primera necesidad en alimentación, energía y carburantes, derogar inmediatamente los decretos de aplicación de la reforma de Macron que eleva la edad de jubilación a los 64 años, es decir, volver a la anterior, y reformar el seguro por desempleo, luego subir inmediatamente la pensión mínima contributiva al nivel del salario mínimo y la pensión mínima de vejez al nivel del umbral de la pobreza y subir el salario mínimo a los 1.600 euros netos, subir un punto en la indexación del salario de los funcionarios en un 10% y luego entablar negociaciones garantizando precios mínimos a agricultores, gravando superbeneficios de agroindustrias, también nuevos impuestos a la gran distribución y luego los ricos. ¿Este mensaje qué significaría en términos económicos para las cuentas del país? Bueno, la posibilidad de un gobierno de esas características con ese programa, desde luego, los mercados ya se ha visto los días previos a la primera vuelta,
lo ven claramente insostenible. Ahora mismo el déficit público francés está por encima del 5% y la deuda pública sobre PIB es superior al 110%. Francia no tiene posibilidades para hacer eso ni para cumplir el programa tampoco que planteaba la extrema derecha de Bardella y Le Pen, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el campo francés, por propia estructura económica, por evolución, digamos, de rentabilidad relativa de unos sectores y otros, pues está sufriendo y por eso votó en la primera vuelta como votó, ¿no? Incluso en la segunda. Pero este programa económico que plantea la izquierda, muy influido por el propio Mélenchon, yo creo que está descartado por el resultado de las elecciones, con lo cual yo creo que los mercados lo que van a reaccionar es yo creo que con el tiempo con una tranquilidad relativa, porque nada de este programa radical de uno u otro extremo se puede llevar a cabo con estos planteamientos. Quizás sí, incluso los partidos de centro izquierda quieran hacer algo con la edad de jubilación o medidas de ese tipo, ¿no? Pero todo este planteamiento, digamos, insostenible económicamente, yo veo prácticamente imposible que se pueda llevar a cabo con los resultados que se han obtenido en segunda vuelta. Pues este es un primer análisis con los datos en caliente con don Manuel Linares, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias, profesor, por acompañarnos y buena semana. Encantado. Buena semana. Adiós. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuelonger permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Veamos primeras reacciones del mercado a las elecciones francesas. Esto es lo que está ocurriendo en los mercados que se mueven a esta hora. Los primeros, los bonos franceses. ¿Qué está haciendo el mercado con la deuda francesa? Esa que se compra y vende en los mercados secundarios de la deuda pública. Pues lo que está haciendo el mercado es vender bonos franceses. Hay más ventas que compras. Esto significa pues que los precios de los bonos caen y los rendimientos, las rentabilidades suben. Y están subiendo del 3,20% que le pedían a Francia por prestar dinero a 10 años el viernes al 3,24%. Son casi 4 puntos básicos lo que de más está pidiendo ahora mismo el mercado por la deuda pública francesa. Claro, segunda ratio que queremos observar. La prima de riesgo, comparado con lo que está pasando con los bonos alemanes, que también a esta hora de la mañana están cotizando y también se están vendiendo. Pues 71 puntos básicos. La variación no es tan importante. Ha llegado a estar en 75 cuando Macron adelantó las elecciones generales, que es lo que acaba de ocurrir en Francia, la renovación de la Asamblea Nacional. Y en la bolsa, por contaros todo, ¿qué es lo que está pasando con el futuro de la bolsa de París? Pues a esta hora de la mañana lo que estamos viendo es una caída para el CAC 40 parisino del 0,9%. Empezamos viendo una del 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, ya es del 0,9%. Así que podría ir profundizando, porque en comparación con el Eurostoxx 50 es el doble de caída, 4 décimas. En comparación con el IBEX baja 4 décimas,
también es algo más del doble. Hoy en la gran tertulia de la economía vamos a hablar de esto que está ocurriendo con Miguel Yagüe, es economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, y también profesor de distintas instituciones. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Encantado de estar aquí, como siempre. En un día muy señalado, también con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. Buenos días, Julián, bienvenido. Muy bien, buenos días, encantado de estar con vosotros. Y con Rafael Moreno, que es coordinador de comunicación de defensa en TEDAE, es colega periodista especializado en esta materia y DIRCON de Santa Bárbara Sistemas. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Un poco tocado con la voz, pero por lo demás bien. ¿Con alergia? No, hemos tenido boda vale. Ha sido de cantar. Fin de semana y entonces ese es el resultado. Pero vamos, muy feliz de todas maneras. ¿Visteis cantar la marsellesa a Mélenchon? No, bueno, estuvimos ahí cantando otras cosas, pero bueno, con el ojillo viendo qué pasaba en Francia, sí. Bueno, pues vamos a ello, y con estas primeras lecturas en caliente de lo que los mercados van interpretando. ¿Qué es, Miguel? Bueno, yo creo que en los mercados casi, y luego podemos recapitular un poco, viendo un poco los programas, tanto de los dos extremos, eran programas poco realistas, desequilibrados, yo creo, no solo la ultraderecha, también la ultraizquierda o estos insumisos, y el hecho de que no se apliquen, no se pueda aplicar ninguno, pues creo que se interpreta como un mal menor, ¿no? Un mal menor porque habría que hacer cosas, ¿no? Habría que hacer cosas. En Francia quizás es uno de los problemas, ¿no? Siempre se nos había dicho que los gobernantes convocan elecciones cuando saben que las pueden ganar, ¿no? Pero en estos tiempos revueltos no es claro, ¿no? El caso más sonado fue el de Cameron, ¿no? Con el Brexit, que convocó sin ninguna necesidad, convocó un Brexit y salió fatal. Y con Macron, como todo es relativo, como todo depende de dónde venimos, tenemos la sensación de que no le ha ido tan mal, pero porque la primera vuelta salió muy mal, pero realmente los resultados yo creo que no son buenos. Yo creo que depende de los objetivos. Si el objetivo era que lo que se denomina la ultraderecha no ganar a corto plazo, yo creo que el objetivo puede decir o puede creer que está cumplido. Si el objetivo es que no gane a medio o largo plazo, tengo mis dudas. Si el objetivo es evitar una polarización con propuestas a veces irrealizables, pues creo que claramente es un fracaso. Y si el objetivo es gobernar Francia y hacer cosas, que tiene que hacer muchas cosas Francia, pues difícilmente, ¿no? Difícilmente porque Francia, como bien ha comentado el invitado anterior, es uno de los países con más deuda de la Unión Europea, 110%. Es un país con uno de los países, no con mayor, pero uno de los países con mayor déficit, un 5,5%. Es un país con mayor gasto público sobre el PIB, un 53%. Francia no tiene mucho margen para hacer las cosas nuevas que se proponen, pero no es que no tenga margen, es que debería empezar a pensar en ajustar. Y esto es una cosa que nos cuesta, ¿no? Siempre que viene en Europa, siempre que viene el tema del déficit y de la deuda, ¿no? Siempre es por Europa, ¿no? Siempre nos viene Europa a dar el tostonazo con que tenemos que ajustarnos, nosotros que somos un país, pues no, ya sabemos hacer, ¿no? La realidad, y eso por ejemplo me gustó, el debate americano que vi íntegramente, muy al principio, muy claramente se habló del déficit público, ¿no? Y el déficit público que nos parece como algo contrario al pueblo, como algo muy economicista, algo muy técnico, en realidad tiene que ver con un tema social, de justicia y de ética, en la cual tú no puedes estar endeudándote y creando una pelota de deuda a las generaciones siguientes, ¿no? Y Francia está en un momento en que debería empezar a pensar en ajustar. Tiene una deuda alta, tiene un déficit alto y hay ajustes que hacer, ¿no? Entonces, el hecho de que las propuestas, ¿no?, del ganador de las elecciones, yo creo que no cuadran las cuentas, porque toda la parte de ingresos, el impuesto a los ricos, algunos impuestos a distribuidoras, pues me parece que pueden sonar muy atractivas, ¿no?, a ciertos sectores de la sociedad, pero no dan las cifras para pagar un aumento de las pensiones públicas, para pagar otros elementos que hay en las propuestas para renacionalizar empresas, no dan los datos simplemente, ¿no? Y por el contrario, la deuda va creciendo, va aumentando, incluso aunque no se haga nada, que es un mal menor que creo que es el que interpretan los mercados, que no va a pasar gran cosa porque no hay mayorías, pero no es que no pase gran cosa, es que no podemos dejar que la deuda vaya creciendo, ¿no? Yo creo que esto a cualquier padre de familia dices, no pasa nada, vamos a endeudarnos un poquito más y ya lo pagará mi hijo después, que le irá, seguro que le va fenomenal y lo puede pagar, ¿no? Y todo eso pues no se puede acometer, ¿no? Y es una pena. Julián. Bueno, pues efectivamente situación complicada la que tiene Francia.
En primer lugar, a mí me llama la atención muchísimo, cada vez más, no solo en Francia, sino en la mayoría de los países ya, aquello que dónde ha quedado el interés general, ¿verdad? Porque, claro, al final... Fragmentado. Al final tenemos los dos extremos, el programa que estaba comentando ahora Miguel, de la extrema izquierda o la ultraizquierda, es un programa inaplicable. O sea, no somos economistas, nosotros al menos, y sabemos que con esos indicadores, 5,5% de déficit público, 110% de deuda pública, una Unión Europea que ha aprobado ya el sistema de la senda de ajuste al 3% de déficit y al 60% de deuda, ¿no? Claro, cuando hablamos de todos estos indicadores, plantear un programa de máximos como el de la ultraizquierda inaplicable, pues es terrorífico. Pero es que el de la ultraderecha era también lo mismo, un extremo similar, ¿no? Y al final, pues dices, bueno, pues oiga, si es que lo que se impone es el interés general, en este caso de Francia, vamos a sentarnos y vamos a llegar a un consenso, a un acuerdo, ¿no? Decía también Miguel que antes las elecciones se convocaban para ganarla, ¿no? Esto es como los equipos de fútbol, que ya había algunos, como los italianos, ¿no?, que salían a empatar. Entonces, ahora las elecciones no se convocan para ganarlas, sino se convocan para que no las gane tu rival, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me parece otra catástrofe, ¿no? Sí. Porque si uno quiere gobernar es para aplicar una política, un programa, y entonces no se puede contentar con decir, ya he conseguido impedir que Alianza Nacional, Le Pen, no gobierne. Y por último, lo que hablábamos de la deuda y el déficit, bueno, el déficit y la deuda son instrumentos de política presupuestaria, de política financiera, de un gobierno que efectivamente todos sabemos, al menos los economistas clásicos, cuándo se deben utilizar en determinadas circunstancias de la economía. Pero no se puede plantear en ningún país tener un déficit permanente, ya no del 5, tampoco del 3, ¿no? Y tampoco una deuda pública creciente. Entonces, bueno, pues es que yo creo que yo aprendí economía en otros momentos, claro. Rafa. Bueno, por no repetir, ¿no? Yo creo que el panorama es complejo porque ninguna solución garantiza ni siquiera una mínima estabilidad. Primero, no hay fecha clara para nuevo gobierno. Por tanto, puede pasar meses sin que haya ninguna indicación clara y con un gobierno aún muchísimo más débil del principio, gobernando por decreto y sin tomar ninguna medida. Y eso no solamente afecta a Francia, sino nos va a afectar a nosotros. Y si nos ponemos en perspectiva y pensamos que nosotros tenemos una situación complicada, pues ya tenemos el de al lado. O sea, que la tiene más complicada probablemente que la que tenemos nosotros, ¿no? Segundo, algunos hablan hoy ya incluso de que debería ir hacia un primer ministro técnico, que sería la única solución intermedia. Incluso hablan de Lagarde como posible revulsivo, en el sentido de que nadie discutiría, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Europeo, dejando la presidencia del Banco Central Europeo. Hablan de que la crisis es de tal calibre ahora mismo para encontrar una persona que mínimamente tenga un cierto apoyo parlamentario y pueda, desde el punto de vista técnico, solucionar los temas ideológicos, porque desde el punto de vista ideológico es que no hay solución, ninguno de los va a cumplir ni en 1% de su programa, ¿no? Como con Draghi en Italia. Por ejemplo, incluso hablaban del actual presidente del Banco Banco Central francés, que sería más fácil que Lagarde. Estamos hablando de que desde el punto de vista político el bloqueo va a ser enorme, ¿no? Y que los partidos pequeños, escasos, están dispuestos a ir a más elecciones, porque precisamente no ir a elecciones significa tener que renunciar a un programa que ellos han dicho que tienen que cumplir, ¿no? Lo que quiero decir es que desde una perspectiva un poquito más elevada, la situación francesa nos va a afectar a todos, en el caso de que no haya un mínimo consenso en algún punto, ¿no? Es verdad que Francia no tiene la tradición de pactos que otros países europeos, pero sí que tiene alguna tradición de cohabitar. ¿Seremos capaces de hacerlo en esta nueva época? Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Yo creo que es un mal día
para todos. Es verdad que a lo mejor para los que piensan que han parado a la ultraderecha será un buen día, pero yo creo que el resultado es malo para todos. Ahora nos vamos a la OTAN, va a estar una semana que pasa en otra cosa, pero después volverá aquí los políticos franceses y yo no veo ninguna solución a medio y corto plazo. Y para nosotros como España, con la dependencia económica que tenemos y comercial de Francia, esto no es un buen escenario. Se va aumentando ligeramente el diferencial entre la deuda francesa y la alemana, está en 70,7 puntos básicos en este instante. Bueno, vamos a actualizar cómo vienen las bolsas de Europa y continuamos en la gran tertulia de la economía. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Capital Radio. 10 años acompañándote. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Bien, pues puedo adelantaros que las bolsas en Europa van a corregir hoy en la apertura, pero todas ellas, la francesa en particular, después del resultado electoral. Ahora mismo el punto de caída de la bolsa de Francia es de 7 décimas, hace un instante dije que eran 9, bueno, ahora son 7. Esto se llama volatilidad, es decir, el mercado está dando muchas vueltas a ver cuáles son las opciones. La caída de la bolsa española es de 3 décimas, el IBEX está en 10.990. Además hay tambores de OPA, lo habéis escuchado, comentamos enseguida en Grifols. Parece que se está ahí, cuenta 5 días esta mañana, gestionando un acuerdo entre la familia Grifols, que tiene un 30% de la compañía, y el fondo Brookfield, para quedarse con la totalidad. Bueno, y el futuro americano, ¿cómo viene a todo esto? El S&P 2 décimas arriba, abajo igual que el resto de los europeos, en 5.558 en esta semana, en la que empiezan, recordamos, la publicación de resultados. Lo veo en las pantallas de XTV. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Y ahora que nos acercamos a la apertura de las bolsas europeas, pues entre los protagonistas efectivamente va a estar la empresa Grifols, fabricante de derivados de plasma sanguíneo, uno de los líderes del mundo en esta materia. Catalana, con la familia Grifols, que lleva el propio nombre de la compañía, con un 30% de las acciones, que según cuenta el diario económico 5 Días, está estudiando una OPA por 5.500 millones de dólares sobre la totalidad de la empresa catalana. 5.500 millones de euros, es lo que capitaliza en bolsa, es lo que dice el mercado que vale Grifols, que recordemos es la tercera parte de lo que valía en el año 2020, hace 4 años. Es una corrección muy severa, en medio de muchos jaleos, como saben, que hemos venido contando de esta compañía, y ahora se estaría negociando lanzar una oferta por el 100% de la compañía, según fuentes involucradas en el proceso. Son las fuentes que cita el diario. La compañía no ha hecho ninguna comunicación todavía, pero estamos esperando que lo haga de un momento a otro a la CNMV. Desde luego debería hacerlo cuando alguien publica algo como esto, ¿nos parece? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que Grifols, con todos los escándalos que llevamos arrastrando ya hace muchos meses, creo que está
totalmente tocada. Creo que tuvo problemas de comunicación en un primer momento, si era posible, ¿no? Vender de alguna manera lo que había ocurrido. Y yo creo que ha dejado de convertirse, o ha pasado de convertirse en una empresa seria, solvente, con unos resultados muy ajustados. No era ningún caramelo, pero bueno, no, los resultados no eran tampoco para tirar el cohete, ¿verdad? Pero bueno, resistía. Pero yo creo que ahora se ha convertido ya en, pasto de los buitres. Es decir, ya la solución no pasa por la recuperación, digamos, de una empresa normal y corriente, que pasa un trance determinado, se capitaliza o no, se reestructura o no, cambian los porcentajes accionariales. No, ahora mismo se ha convertido en un nido, está a la espera de ver qué pasa con ella, ¿no? Pero es que lo peor es que esa OPA, si triunfa, quizá me voy a aventurar demasiado, tampoco garantiza la viabilidad futura de la compañía, simplemente saca de la ecuación a la familia. La sacaría de la bolsa, porque una OPA por la totalidad se supone que tiene esa intención, claro, ¿no? Probablemente. Y por lo tanto la sacas un poco del radar de público, ¿no? Sí, la vas a reestructurar completamente, efectivamente, pero con unas pérdidas brutales, y habrá que, hombre, tiene patentes y tiene productos que sí que son válidos, por tanto, hasta qué punto eso es una cuestión financiera, pero el producto tiene producto. ¿Cuánto vale ese producto? Pues ahora es lo que va a pasar, que se lo van a comprar o lo van a obtener a precio de saldo, ¿no? Y entre medias habrá muchos inversionistas que van a perder un montón, no han perdido un montón de dinero. Eso también es evidente, ¿no? Las empresas, yo creo, como todo en la vida, cuesta mucho ganar credibilidad y confianza, y se puede perder facilísimamente, ¿no? Y yo creo que Grifols lo ha perdido por completo. Yo creo que ese es su gran problema, que teniendo buenos productos y siendo una buena empresa, pues tiene una deuda importante, y yo creo que hace falta alguien que asegure músculo financiero, ¿no? Y que si hay más problemas, si hay más dificultades, va a estar detrás, y yo creo que es el caso. A mí sí me ha sorprendido de todas maneras la oferta tan raspada, o sea, sin ni siquiera una prima, o sea, simplemente el valor de mercado. Es verdad que si tú eres accionista y bueno, tienes dudas, pues bueno, a lo mejor te lo quitas de encima ya y se acabó, pero ya se supone que ese precio ya ha sufrido mucho y ya reflejaba eso, ¿no? Y ese 0% de prima, no sé si es un punto de partida, pero me la deuda, o sea, que la deuda ya es una prima, o sea, que bueno, pero la deuda está restando valor de mercado. O sea, si el valor de mercado es 5.500, porque en ese 5.500 ya está restando la deuda, ¿no? Entonces, bueno, una parte de la deuda, ¿no? Yo creo que en este caso es a saldo, como hablábamos. O sea, que a lo mejor se puede aumentar, pero en este caso creo que hay mucha gente que va a salir simplemente por... Pero el que lanza la OPA, el mensaje es claro: coge esto y corre. Sí, está claro, está claro. No te voy a regalar nada, al revés, te lo estoy quitando. Claro, pensemos que es casi una intraopa, ¿no? Si la propia familia Grifols está en eso. Lo promueve además, ¿no? Lo promueve o lo negocia. Yo sí que creo, y lo hemos mencionado, que la primera semana fue la semana decisiva, ¿no? El hecho de que ellos fueran, no sé si no conozco en profundidad, pero el hecho de que se inmovilizaran en una reacción ni por un lado ni por otro, el daño ha sido brutal, ¿no? Lo que nos demuestra que hoy en día, independientemente de los números, la manera en la que tú reacciones en los primeros momentos es crucial, es absolutamente la base de todo, ¿no? A partir de ahí ya nadie se creía nada, ni si era cierto o no cierto, y por tanto el valor ha ido hacia abajo. Incluso si no aceptan esta OPA, bajará más aún. O sea, seamos conscientes de que si en este caso no tiene éxito esta acción, la compañía seguirá bajando y el siguiente lo comprará a un precio más bajo, ¿eh? Pues es una compañía que forma parte del IBEX 35, del índice selectivo de las grandes compañías españolas, y todo apunta a que el cambio de hoy, por cierto, no va a ser el de Grifols, va a ser el de Puig, que hoy hay reunión extraordinaria del Comité Técnico Asesor del IBEX 35, y puede que haya un nuevo inquilino en el IBEX 35. Claro. Sí, sí. No, la bolsa española en ese sentido también está teniendo un momento interesante, por decir alguna palabra, ¿no? O sea, tiene que competir con todas las bolsas, está viendo reduciendo el volumen, algunas grandes marcas están teniendo problemas. Para el país es muy importante que la bolsa funcione y sea atractiva, que traiga dinero, capital, inversiones, que las IPOs que salgan funcionen, y en este caso ahora mismo la bolsa española también tiene un futuro, un reto a medio y largo plazo, ¿no? Estas noticias en global, aparte de la noticia de la compañía, no es buena para el mercado bursátil español, ¿no? Y yo creo que también es un efecto que tenemos que considerar, ¿no? En términos de diversificación, desde luego, porque el problema del índice español es que está muy bancarizado, ¿no? Pesan mucho los bancos y no hay mucha diversidad económica, bueno, empresarial, llamémosle en este caso. Grifols era una rareza dentro del IBEX 35,
puesto de dedicación en el mundo sanitario. Bueno, Puig es también una ha salido, ¿no?, relativamente bien, sí, y ha apostado por la bolsa española, que podía haber hecho también otras opciones, ¿no? Y en ese sentido esa es una buena noticia, pero debajo de Puig tenemos que seguir apoyando que medianas y pequeñas empresas opten por la bolsa, no solo las grandes, o sea, que no abandonen el mercado bursátil como fuente de financiación, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que el sistema tenga liquidez y funcione correctamente, ¿no? Sí, pero que lo que debería ser es que la cotización de las empresas en la bolsa debería ser fiel reflejo, si nos ajustamos al funcionamiento de los mercados, fiel reflejo de la situación de las compañías, de sus perspectivas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la bolsa española lleva mucho tiempo y seguirá lastrada por aspectos de, digamos, colaterales de índole política, como son la seguridad o inseguridad jurídica, los cambios de las reglas de juego a mitad de partido, etcétera. Por tanto, no solo depende de que una compañía haga bien su trabajo, sus cuentas, se estructure, se reajuste, etcétera, lo que se va a ver traducido en la cotización, sino que los inversores están descontando a la baja otros factores que no son puramente empresariales, me parece a mí. Sí, bueno, y la competencia de las plataformas, o sea, para los inversionistas privados que quieren meter un poco de dinero, ya no vas por los bancos, vas directamente a las plataformas, y eso le quita algún elemento de negociación a la bolsa, ¿no? O sea, hay varios factores, pero es cierto que a veces las acciones no reflejan, el valor de la acción no refleja lo que es la empresa o las expectativas, ¿no? Está muy dominado por los bancos, pero los bancos también ahora, bueno, pues el asesoramiento que te dan al inversionista privado, pues deja bastante que desear, ¿no? Por tanto, bueno, al final la bolsa es una foto de la economía. España es un país de pymes, donde lo que hay son grandes empresas, pues que son bancos, eléctricas, pero donde no hay, por ejemplo, un sector industrial fuerte, pues va creciendo. Hay empresas que hacen un gran esfuerzo y que aparecen, ¿no? Y Grifols, qué pena, porque realmente era una de esas empresas, pero realmente empresas es un país de pymes que tiene que crecer. Por ejemplo, España en producción automovilística no lo hace mal, no lo hace nada mal, pero no tiene una empresa automovilística propia como tal, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que mejorar, que hay que una política industrial, una transformación fuerte, pero que lleva tiempo. Bueno, pues aquí tenemos algunos de los temas del día. Por cierto, la reunión del comité técnico es mañana. Había dicho que era hoy, pero es mañana. Está a punto de suceder. Lo que es hoy es una nueva reunión del diálogo social sobre la reducción de jornada, que ya veis que se presenta una nueva propuesta, pero vamos, hay una insistencia enorme en el recorte, ¿no? Lo de diálogo es un eufemismo, ¿no? Porque diálogo no hay. Es decir, esto es, nos vamos a reunir, estas son las condiciones, si quieres las coges y si no las dejas. Yo creo que es un muy mal camino, porque luego al final tampoco estamos viendo cómo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo pues también recula, ¿no? Se ve obligada a recular, porque claro, es que además hay que decir las cosas como son. La Constitución española reserva este diálogo social a los agentes sociales, que son los que tienen verdaderamente el papel, o los que deberían de tener el papel, ¿no? Y claro, una decisión del calado que tiene esta, que sería una reducción de jornada, que por otro lado, realmente a quien va a perjudicar, y ya no quiero decirlo de otra manera, perjudicar, es precisamente a las pymes, o sea, las compañías cotizadas en el IBEX. A los más débiles, ¿no? Claro, las grandes empresas ya tienen jornadas por debajo de las 37 horas y media, que es el objetivo de 2025. Las que lo van a sufrir son las pymes, estas pequeñitas, el negocio, un bar, que tiene 4 camareros, no sé si tiene 4, 4 camareros, 4 personas, 2 en la cocina, lo que fuera. Menos, Estas son las que lo van a sufrir, ¿no? Porque al final esto es una subida de costes encubierta. En la medida que te mantengo los salarios, pero te rebajo el número de horas, pues efectivamente tal. Pero, y no quiero dejar de decirlo, también sabemos que todas estas pymes, estas pequeñas, no me refiero a los restaurantes ni a los bares, al final las jornadas son superiores incluso a la oficial de 40 horas. Y esto eso lo tomas o lo dejas. El que entra a trabajar, que tiene esa necesidad, como camarero, como cocinero, como no sé qué, pues sabe que las reglas del juego son esas, jugará con las propinas, jugará con una pequeña cantidad a lo mejor en negro, en economía sumergida, y ya está, y hacen muchas más de 40 horas. Que rebajen a 38 y media, ¿significa que va a... No. Bueno, por eso yo creo que el gobierno en este caso está teniendo sus serias dudas, igual que en otras cosas ha
ha legislado y a lo mejor no se ha preocupado de tener mínimos consensos, en este caso se está realmente preocupada, ¿no? También es verdad que la patronal en este caso sí que ha sido muy firme, ha dicho, mira, yo no entro en este juego y tú haz lo que tú creas conveniente, pero no me intentes involucrar, ¿no? Es verdad que el efecto debería ser que cada sector en este caso o cada empresa pudiera regularse, tuviera un margen, pero su propia realidad fuera la que marcara cuál es lo que tendría que hacer, ¿no? Porque hay muchas empresas que pueden estar de acuerdo, pero hay muchísimas en las que efectivamente no van a poder soportarlo de manera legal. Volvemos a lo mismo. Esto luego nos empuja a hacer economía sumergida, que la gente lo reconozca, porque los propios empleados en muchos lugares son perfectamente conscientes que la empresa no lo soporta, no lo va a poder hacer. Yo creo que sería fantástico trabajar no 37 horas y media, a lo mejor 35, 32, pero todo eso al final, si no va acompañado de un sistema productivo que lo soporte, es complejo. Yo creo que en el tema del mundo laboral hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que no es un mundo que funcione por sí solo y lleve al equilibrio correcto, a mi modo de ver, pero hay cosas que o las haces porque realmente te acompaña la productividad, la evolución de la economía y realmente las puedes hacer con claridad, o si no, pues es un peligro. Pues lo mismo viene y antes de lo que pensamos, pero por otras razones. Y no digo más. Bueno, ya lo sabéis, por la inteligencia artificial. La gran tertulia de la economía, hoy con Rafael Moreno, con Julián Salcedo y con Miguel Yagüe. Gracias y buena semana. Feliz semana. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.